Ya. Listo. Y vamos a ver por acá intoxicación por órganos fosforados y monóxido de carbono. A la respuesta de su compañero anterior, que no todavía por acá guardó la diapositiva, ¿ya? Miren, nosotros como médicos actuamos en base, como le dije, no a un protocolo. Ese protocolo nos ha direccionado, nos indica un camino a seguir. Pero generalmente los algoritmos que nosotros seguimos, los algoritmos no fueron diseñados para los médicos, muchachos. Los algoritmos fueron diseñados para el personal no médico, para que ellos pudieran por lo menos saber qué hacer. Ahora, cuando, por ejemplo, también digo, ustedes estudian programación y todo eso, en la programación, los algoritmos son un conjunto secuenciado de pasos que siguen un fin, que siguen un propósito, una determinación. Esta determinación va a depender de si los procesos son ideales o no. ¿Qué quiere decir si los procesos son ideales? En donde no intervienen otros factores, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? A ver, tienes una faringitis. La mayor parte de faringitis se trata con betalactámicos, ¿no? Pero imagínate que tengas un paciente alérgico a betalactámico. Entonces ya tienes otras alternativas, ¿no? Tienes tetraciclina, tienes antibióticos que actúan a nivel de... Tienes antibióticos que actúan a nivel de ribosomas y todo eso. Entonces, tú vas teniendo criterio, ¿ya? ¿Para qué? Para actuar de acuerdo a las demás circunstancias. Entonces, son un montón de circunstancias que intervienen al momento que nosotros evaluamos un paciente y nosotros como médicos tenemos esa capacidad entrenada de concatenar un montón de situaciones para poder atender a los pacientes, ¿ya? Ahora, miren por acá, a ver, acá está lo que les digo. Existe ya una escala de severidad de las intoxicaciones, el IPC, el EAPCCT, ¿ya? El score Severity Poison, ¿ya? El score de envenenamiento severo, algo así, ¿no? El PSS, ¿ya? Y miren, este valora los órganos, ¿ya? Miren, este valora los órganos de intoxicación. Entonces, evalúa, por ejemplo, el gastrointestinal, evalúa el respiratorio, evalúa el nervioso, al cardiovascular, balance metabólico, hígado, riñón, sangre, muscular, efectos en la piel, efectos locales en los ojos y efectos locales por picadura o mordedura. ¿Ven, muchachos? La cuestión es que, o sea, ustedes lo tengan aquí para poder validarlo, para poder desarrollar, para que lo puedan implementar. Esto está en la guía de práctica clínica, creo que del Hospital Loaiza, de intoxicación por órganos fosforados, pero ya está, miren, ya hay una escala con la cual podemos evaluar, ¿ves? Por ejemplo, tracto gastrointestinal. Obviamente, ¿no? Si no tiene ningún síntoma, pues cero, ¿no? Si es leve, tiene vómitos, diarrea, dolor, irritación, quemadura de primer grado, ulceraciones mínimas en la boca, endoscopía, eritema, edema. Moderada, vómito, diarrea, dolor, hilo prolongado, quemadura de primer, segundo grado en zonas críticas, quemadura de segundo, tercer grado, etcétera, 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 etcétera. Pero ya existen, ¿ya? Entonces, ahí por lo menos ya tienes por lo menos la escala y la escala del PSS, ¿ya? Eso está en la guía de práctica clínica, ¿ya? Sino que, como le digo, en ese momento, pues no es que te vas a poner a hacer un checklist, ¿ya? Sino que primero lo estabilizas al paciente y ya luego te pones a hacer, ¿no? Tu checklist para valorar la escala y para ver cómo está, ¿ya? Pero sí, para todo existe ahora actualmente criterios clínicos en escalas, ¿ya? Listo por acá. Vamos a ver hoy día lo que también es la intoxicación por órganos fosforados y monóxido de carbono, ¿ya? Estos son dos patologías relativamente más frecuentes entre los problemas de intoxicación. A esto lo podemos añadir el de carbamatos, el de intoxicación por paracetamol y por ahí salicilato, ¿no? Ya, pero órganos fosforados es una patología recontra preguntada. A cada rato
¿ya? Y la es más frecuente, pues, ¿no? Porque obviamente estamos generalmente, ¿no? Aledaños a zonas agrícolas y todos estos fenómenos se pueden ver. ¿Qué es un plaguicida en primer lugar? Son sustancias que disminuyen la presión biótica sobre los cultivos y así propician la producción agraria intensiva y tienen como efecto secundario la posibilidad de intoxicaciones. ¿Ah? Disminuye la presión biótica, ¿qué quiere decir? Que disminuyen las plagas, disminuyen algunos la maleza, disminuyen eh, eh, insectos que pueden malograr los cultivos. ¿Ya? Y obviamente se utiliza más en la producción agraria intensiva, porque hay dos tipos de producción agraria. Hay la agricultura extensiva y la agricultura intensiva. La agricultura extensiva es la agricultura clásica, ¿no? Donde no utiliza productos químicos, ¿no? Donde todavía cuidan un poquito más la tierra. La agricultura intensiva es aquella agricultura en la cual se hace necesario el uso de maquinaria pesada, los recursos hidrobiológicos, los recursos químicos para obtener de la mayor producción de los, digamos, de sus cosechas en un menor tiempo, ¿ya? Y es preciso, ¿no? Que hay tres tipos de plaguicidas. Hay productos fitosanitarios, fertilizantes y agroquímicos. Digo esto ¿por qué? Porque la intoxicación, como ustedes también van a poder ver más adelante, no es que actualmente ya solamente los médicos van a ver intoxicación. No, muchachos. También lo va a ver un químico farmacobiólogo, va a poder ver. También va a poder ser parte de los estudios los biólogos, los laboratoristas, inclusive las enfermeras y otros profesionales. Entonces, cada uno de estos profesionales va a tener un enfoque de acuerdo a su área. Por ejemplo, ¿no? Como les digo, si me pongo a hablar de un biólogo acerca de las bacterias, pues me va a salir, ¿no? Con un montón de ramas de las bacterias, que no está mal, ¿no? Porque esa es su rama de él, ¿no? Pero hay un montón de bacterias, tienen un montón de géneros, de familias, orden, clases. Pero nosotros en medicina, a no ser que te dediques a la bacteriología médica o a la microbiología o a la infectología, estudias un poquito más, porque después para el resto de especialidades, a veces lo que haces es dedicarte a las bacterias de importancia médica, ¿ya? Entonces, no es que, digamos, vas a ver, digamos, a una bacteria por ahí, una saprofítica, si es que no tiene importancia médica o importancia clínica, a lo mejor a ti ni te interesa. ¿Ya? Entonces, los toxicólogos nos hacen también unas divisiones, unos estudios de acuerdo a lo que ellos puedan realizar, de acuerdo a cómo ellos ven desde su punto de vista químico, desde su punto de vista industrial. Y desde su punto de vista industrial, digamos que las clasificaciones más fáciles son las que les voy a poner a continuación. ¿Ya? Existen productos fitosanitarios que engloban todo el arsenal, ya todo el arsenal químico, ¿no? Utilizado en el control de plagas, sea cual sea su origen animal o vegetal. Bajo esa denominación están los herbicidas, que matan la maleza o la hierba mala, los acaricidas, los que matan los ácaros, los nematicidas, los que matan los gusanos, los nematodos, los gusanos estos cilíndricos, los fungicidas, los que matan los hongos, los insecticidas, es decir, agentes biocidas, o sea, quiere decir que mata entes biológicos y por tanto son sustancias tóxicas y peligrosas. Comúnmente se encuadran bajo el término de plaguicidas o pesticidas. Fertilizantes son compuestos añadidos para mejorar el rendimiento de la planta en cuanto a su crecimiento y productividad. Su potencial tóxico es mucho menos acentuado que los anteriores fertilizantes. Y agroquímicos engloban todas las sustancias de síntesis aplicadas en el campo, es decir, fertilizantes, sí, plaguicidas, ¿ya? O sea, prácticamente esto es como si fuera un término hipónimo y este es el hiperónimo, ¿ya? ¿Ya? Existen, miren, clasificaciones de los plaguicidas según su naturaleza química. Existen, por ejemplo, la parte inicial, ahorita recién en nuestro Perú ya se está implementando todo esto de la medicina ocupacional. Ya es una muy buena rama que si quieren ustedes utilizarla, digamos, existe especialidad en medicina ocupacional, son 3 años,
Existe lo que es, si gustas llevar una maestría en salud ocupacional, hay universidades que ya te brindan maestría, es algo de 1 año y medio por ahí, algo así, modalidad un poco acelerada. Y existe lo que es también diplomados en salud ocupacional, ¿ya? Porque por lo menos tienes que saber, ¿no? A qué te estás enfrentando. Entonces ya es un término en que por normatividad en todas las empresas tiene que haber un médico ocupacional que por lo menos puede examinar los riesgos, ¿ya? Esto, digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia está bastante desarrollados sus manuales acerca de la salud ocupacional, los riesgos, medicina laboral, derechos del trabajo, etcétera, etcétera. Acá recién nosotros estamos implementando. Entonces, por ejemplo, en Colombia existen los manuales del Instituto Nacional de Salud de Colombia, en donde están los toxicólogos comunicando cuáles son los agentes que más tienen, cuál es la clasificación, etcétera, etcétera. Miren, existen agentes tipo inorgánico, vegetales, organosintéticos y de microorganismos vivos. Y ahí están todas sus fabricaciones, ¿no? Estos son plaguicidas según su naturaleza química. Según dice otra, ¿no? Otra clasificación de los plaguicidas pueden ser por su origen, pueden ser naturales o sintéticos. Por el estado físico de la formulación puede ser líquido, polvo, en gránulos, gases y vapores. Y de acuerdo a su estructura química, otra vez, miren, tienen los inorgánicos, plaguicidas vegetales, órganos sintéticos y microorganismos vivos, y ahí están sus ejemplos, mírenme. Dentro de los órganos sintéticos y sintéticos están los órganos fosforados, los órganos clorados, los carbamatos, ditiocarbomatos, los biperidos y los derivados warfarínicos. Y dentro de los microorganismos vivos, y ahí tienen, ¿no? Algunos más. Ahora, la OMS te manda que exista o que obligatoriamente todos los plaguicidas tienen que clasificarse de acuerdo a una banda toxicológica, ¿ya? En donde existe categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Obviamente todos son peligrosos, pero hay uno más que otro, ¿ya? Miren, el 4 obviamente es más peligroso, ¿ya? Perdón, el 4 es el ligeramente peligroso, el 3 es el moderadamente peligroso, el 2 es el altamente peligroso y el 1 es el extremadamente peligroso, ¿ya? Miren, ahí tienen la banda toxicológica por la OMS o por el sistema globalmente organizado. ¿Por qué a veces ustedes dirán, pero acá está la OMS, luego el sistema globalmente armonizado? A veces lamentablemente, no es que la salud sea mala, sino que a veces hay algunos sujetos que no están bien capacitados para los cargos burocráticos, ¿no? Y a veces pueden desarrollar una mala gestión. Entonces, si bien es cierto, la OMS nos da unas directrices internacionales, no se aplica para todo, porque a veces, digamos, no, que la realidad en diferentes países es bastante abrumadora, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Que te pongas a calificar la cantidad de carne que procesan los embutidos acá en el Perú versus la cantidad de carne que procesan los embutidos en Estados Unidos. Es diferente. ¿Ya? Es diferente el nivel de carros que mandan en Estados Unidos que el que mandan a Latinoamérica. ¿Ya? Y a veces con los precios a veces son un poquito más altos o iguales, o a veces inclusive ligeramente menos, pero a veces el control de calidad hace la diferencia. Entonces ahora en las empresas hay un movimiento que se llama la responsabilidad social. El movimiento de la responsabilidad social te indica que todas las empresas tienen que tener una responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Entonces, por eso es que ya existen empresas que por lo menos te dan también lineamientos y que pueden dar su opinión acerca de temas de la salud. ¿Ya? Para el ámbito sanitario, la división de los plaguicidas tenemos en el interés sanitario organofosforados, carbamatos organoclorados, piretrinas y otros compuestos. ¿Ya? Los órganos fosforados son fundamentalmente insecticidas, presentan una toxicidad más selectiva que los órganos clorados, son menos persistentes, por lo que también sustituyen gran parte de los anteriores. Más conocido, Parathion, Malathion y el Fenotrotion, ya diacino, si quieren, metidatión, ya, también. Los carbamatos también son utilizados como insecticidas domésticos, agrícolas, herbicidas, fungicidas, son menos tóxicos que los anteriores, pertenecen al grupo del carburán, el carbofurán, el dimetoato, el mován y el propofur.
Están los órganos clorados, está ahí el DDT y el resto, pues no, muchachos. A ver. Listo. Uy, me olvidé de ponerle las flechitas. Los plaguicidas, según su grado de afección, van a depender de la dosis, ahí viene la cantidad, la dosis, y del tiempo de exposición. ¿Ya? Entonces, va a existir una toxicidad aguda y una toxicidad crónica. ¿Ya? Esta toxicidad aguda puede ser accidental o puede ser intencionada, mientras que la toxicidad aguda puede dar generalmente por alguna de estas vías de entrada, tipo oral, tipo dérmica o por inhalación, que son las vías más frecuentes, dentro de la cual la más frecuente es la vía oral. Mientras que la toxicidad crónica se da en algunos órganos fosforados, en la cual van a causar una bioacumulación, van a causar infertilidad, van a causar carcinogénesis, teratogénesis, disrupción endocrina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es que sabiendo todos estos daños aún los seguimos utilizando? Por la misma industria, ¿no? Entonces, la industria a veces piensa que todo lo tiene controlado y a veces no es así. O a veces por ganancias, otra vez, ¿no? Por ganancias deshonestas, hacen mal manejo de los recursos químicos tratando de minimizar costos y maximizar ganancias y pueden contaminar, ¿ya? Con eso no es que digo que todas las empresas son malas, ¿no? Sino que existen sí empresas con en fin de responsabilidad, tienen un afán por una destrucción sanitaria total y de la vida humana, ¿ya? Entonces en eso hay que tener un poquito más de cuidado, ¿ya? ¿Qué son los órganos fosforados? Son derivados del ácido fosfórico. Son potentes inhibidores de la enzima colinesterasa. ¿Ya? Esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, se encuentran en los compuestos herbicidas, insecticidas, y su uso principalmente es agrícola. Las vías de exposición, ya le hemos mencionado, son la cutánea, la inhalada, la oral. Fundamentalmente son insecticidas, presentan una toxicidad y esto más selectiva que los organoclorados, son menos persistentes y otra vez los más conocidos, ¿ya? Y aquí viene otra vez lo que le voy a decir. Si un toxicólogo experimentado viniera a hablarles a ustedes, ¿ya? Les hablaría de todo el fundamento y la diferencia química de todos estos compuestos que les estoy mostrando a continuación. Es más, hay algunos libros que son de medicina general que ni siquiera están toda esta división. Por ejemplo, esta clasificación donde está la 187 es de un libro de un médico intensivista cubano muy bueno, a diferencia de los demás, en el cual o sea, me acuerdo que se apellida tal Caballero López creo que es, en donde recoge la mayor cantidad de órganos fosforados. Digo esto ¿por qué? Porque la naturaleza de los radicales, hola, ¿sí se escucha? Sí, doctor, Hola, sí. hola. Ah, ya. Por un momento se le acá que no se escuchaba. Listo. Porque la naturaleza de los radicales, de la composición de los órganos fosforados, es decir, su capacidad, digamos, estequiométrica, es decir, que tienen, digamos, la misma composición en número de, de elementos, por así decirlo. Sin embargo, la composición estequiométrica es diferente, hace que estos tengan propiedades diferentes, sean más potentes unos que otros y que cuando ingresen al organismo, algunos permanezcan más que otros. ¿Ya? Entonces, esta es la razón por qué en algunas situaciones en la intoxicación por órganos fosforados es preferible utilizar una infusión continua de atropina que utilizar la terapia clásica, ¿no? De atropinizar hasta que
o de dar atropina hasta que el paciente se atropinice, ¿ya? Entonces, es por la misma disposición química, estequiométrica, de que algunos órganos corporales tienen más peligros unos que otros. Y acá está, mira, por su persistencia en el ambiente. Miren, por acá, bueno, ya tienen todos los órganos fosforados, miren, azulex, abate, acefate, fentio, etcétera, etcétera, ahí tienen para leer un montón, ¿ya? Y por su persistencia en el ambiente también, miren, hay unos que no son muy persistentes, de 0 a 12 semanas, moderadamente persistente, o sea, tiene una vida media de 1 a 18 meses, persistente menos de 20 años y permanente más de 20 años. Y ahí está, Malathion, miren, dura de 0 a 12 semanas. ¿Ya? Por eso es que tú ves a, por ejemplo, pacientes, campesinos, ¿no? Y ves, ¿no? ¿Y de dónde le salió un cáncer? ¿No? Si aparentemente no tienen en su familia rasgos, no se exponen, no comen comida chatarra, todo, pero la exposición a estos productos agroquímicos pueden poner en peligro su vida. ¿Ya? Y no tan solo de ellos, sino a veces de las comunidades. ¿Ya? Gracias, muchachos. Entonces, miren, todos estos también tienen una división que es de acuerdo a su dosis letal. ¿Ya? A veces esta dosis letal se calcula a veces en ratas. ¿Ya? Entonces, mírenme, existe una clasificación de muy tóxico, tóxico, nocivo, con andar con cuidado y con precaución. Y ahí está, miren, la dosis letal. ¿Ya? Es de la dosis letal 50, ¿no? Miligramos por kilogramos, vía oral, vía dérmica, y acá también utilizando el color de etiqueta, ¿ya? O sea, esos productos tienen que tener una coloración en su etiqueta. De acuerdo a su composición química, miren muchachos, tienen ahí los órganos clorados, obviamente contienen cloro, órganos fosforados, contienen fósforo, carbamato, contienen, o son derivados del ácido carbónico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tienen algunas divisiones, ¿ya? Y ahí están, ahí está, por ejemplo, el núcleo principal de los órganos fosforados, ¿ya? Y miren, tienen estos incluso clasificación, miren, clasificación uno cuando, digamos, acá en el radical X contiene, por ejemplo, un nitrógeno cuaternario, cuando puede contener un flúor, cuando puede contener, en este caso, un grupo de carbono y nitrógeno, etcétera, etcétera, ¿ves? Ya. Y también, miren, por acá, según los sustituyentes en los radicales R1 y R2, pueden utilizar, ¿se acuerdan ustedes de la clasificación de los alcanos, alquenos? O sea, puros enlaces simples, ¿verdad? Un enlace doble, cuando hay aromáticos, cuando hay presencia de derivados bencénicos, ¿ya? Para eso nos sirve también la química orgánica, ¿ya? Para reconocer. Miren, alcanos, puros enlaces simples, malatio, dimetoato, alquenos, diclorbos, aromáticos, paráqueos, diacinón, pirofosfatos, etcétera, etcétera. Ahí tienen, ¿ya? Esto, en otras partes, como les digo, como les cuento, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hicieron, ¿no? El uso de la mayor parte de los órganos fosforados, ¿ya? Y miren, ahí están lo que ellos utilizan, sus nombres comerciales, ¿ya? Le digo esto porque son de importancia pues para nosotros, ¿no? Porque se supone, ¿no? Supongamos que si te llega un paciente, a veces te llega, ¿no? Que en cierta zona están vendiendo más diclobos, más diclorbos, más bepinfos, y entonces ya tú puedes manejar, ¿ya? Y en medicina ocupacional, obviamente, esto te ayuda un montón a identificar las sustancias tóxicas. En el Perú, ya han puesto, ¿no? Esto en algunos anexos, ¿ya? Y se ha identificado órganos fosforados que pueden permanecer años en el paciente causándole polineuropatías. Y ahí están clorpirifos, diclorbos, isofentos, metamidofos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está lo que les digo. ¿Se acuerdan ustedes que en medicina de salud pública
nos enseñan a nosotros la prevención primaria. Bueno, la prevención primordial antes de la primaria, luego viene la primaria, secundaria, ternaria, hasta cuaternaria, y hay prevención ahorita, ¿ya? Lo más básico que tal vez algunos hemos escuchado de la prevención primaria, secundaria y ternaria, ¿no? Pero hay más. Y ahorita hay la primordial, hay la cuaternaria. Y dentro de la primordial está, por ejemplo, el uso de las leyes. ¿Ya? Y esto también, como les digo, les sirve a ustedes como una defensa legal, porque miren, ya es salud a nivel del e-salud, ¿no? Del MINSA, perdón, del e-salud a través del GIEXI, emitió ya sus lineamientos clínicos para el manejo prehospitalario de situaciones de emergencia donde está la intoxicación por órganos fosforados. Y a nivel del MINSA, uno de los hospitales, como por ejemplo el Arzobispo Loaiza, un buen hospital docente, ya emitió la guía de práctica clínica del diagnóstico y manejo por intoxicación por órganos fosforados y carbomatos. Esto quiere decir que ya hay un respaldo legal para nosotros para poder utilizar, en este caso, una terapia. Un poquito de historia de los órganos fosforados. Ustedes saben de que los humanos nosotros, como siempre, a veces vivimos de guerra, y en guerra nada más andamos, ¿no? Entonces, después del uso del fosgeno en la Primera Guerra Mundial, hasta imagínense los ataques de Irak, y existe una institución que estudia la paz mundial. En todos los casi 6.000 años que tenemos de por lo menos historia conocida, solamente hemos tenido 30 a 39 años de paz. Después, todos estamos en guerra. Ustedes saben de que para la destrucción se utilizan armas químicas y se empezaron a utilizar los órganos fosforados. Disculpen. Existen dos clases principales, los agentes G y los agentes B. G de Alemania y los B, a ver, eran de Inglaterra, ¿ya? Los de Alemania estaban el Sarin, el Tabú y el Soman. Ya se han escuchado, ¿verdad? El Sarin hasta ahorita lo siguen utilizando, ¿ya? Entonces, ahí están, ¿ven? ¿Ya? Obviamente, los efectos tóxicos de los órganos fosforados se deben a su capacidad para unirse de forma irreversible a la acetilcolinesterasa, ¿ya? Pero aquí también aquí también hay que explicar unas cosas. De que en el libro, por ejemplo, de Murillo nos habla acerca de la colinesterasa verdadera. Disculpe, muchachos, ya se me resecó la voz. Existe lo que es la colinesterasa verdadera. Deme un minutito para, por favor, traer algo para tomar. Sí, doctor. Un ratito, un ratito. Sí. Existe lo que es la colinesterasa verdadera y una pseudocolinesterasa. La colinesterasa verdadera es la que está en el tejido nervioso y en los hematíes, mientras que la pseudocolinesterasa está presente en el hígado y en el suero. ¿Ya? Y vamos a ver en un dibujito, hay órganos fosforados que lo que hacen es incrementar algunos, digamos que la cantidad de acetilcolinesterasa la mantiene normal, pero la mantiene vieja. ¿Ya? O sea, una acetilcolinesterasa envejecida está en las mismas cantidades. O sea, tú le mides la colinesterasa al paciente, están en las mismas cantidades. Pero ya la calidad de la colinesterasa no es lo mismo. Hay una colinesterasa buena y hay una colinesterasa que ya está envejecida, por lo tanto no va a hacer las mismas funciones. Por eso le digo que depende mucho del órgano fosforado. Entonces, incrementa drásticamente, ¿no? O porque obviamente inhibe al inhibidor las cantidades de acetilcolina, ya obviamente, ¿no? Dentro de la sinapsis y todo, ¿no? Ahora, por acá ya les voy a mostrar,
Acá está lo que les decía. Adicionalmente, con la exposición prolongada e ininterrumpida a órganos fosforados se produce el envejecimiento, donde la fracción de fósforo de los órganos fosforados se hace menos electrofílica y más resistente al desplazamiento por los antídotos, inclusive utilizando oximas. ¿Ya? Ahora, por acá, tenemos a los órganos fosforados y tenemos a los carbamatos, ¿ya? Los órganos fosforados, ¿ya? Los órganos fosforados son más agresivos, casi todos los son insecticidas, mientras que los carbamatos, o sea, son un poquito menos, son menos lesivos. La forma en cómo se fijan los órganos fosforados producen una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. Son más liposolubles, es decir, que atraviesan fácilmente las barreras, pues no. Ustedes saben, ¿no? De que a nivel celular, por ejemplo, tenemos una bicapa lipídica y mucho interviene para que una sustancia haga daño el nivel de liposolubilidad, es decir, la capacidad para atravesar fácilmente las barreras y alterar inclusive el sistema nervioso. Ustedes saben que el sistema nervioso casi es puro lípido. Entonces, por eso es que los órganos fosforados causan en una exposición crónica más afectación de todo lo que es el sistema nervioso. Y bueno, no son ésteres de ácido fosfórico. La población más afectada son los agricultores, ¿ya? Y aquí ustedes tienen, ¿no? Digamos, la fisiopatología, que tal vez esto lo veremos más adelante, pero lo que sí ustedes tienen que ver es que esto tenemos receptores muscarínicos y receptores nicotínicos, y estos son los que nos van a dar los síntomas, ¿ya? En los carbamatos, pues no hay mucha clínica a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y son más utilizados a nivel de conductas suicidas. Ahí está la piel, la vía inhalatoria y la vía oral por la cual se pueden difundir más rápido los órganos fosforados, ¿ya? Ahí están. Ustedes más conocidos es el Malathion, Parathion, ¿ya? Y ahí están las marcas. Lorsan, Roxion, Fentopex, Neubon. Tal vez algunos de ustedes los han visto, tal vez algunos de ustedes nunca los van a ver, ¿ya? Van a tratar directo al paciente. Carbamato, Baigón, Agrobin, Carbofurán, Flurandab, Campeón, ¿ya? Y ahí vienen los síndromes colinérgicos. Los síndromes, ¿ya? Van a depender mucho, ¿ya? De dónde van a ser afectados los receptores. Si están afectados los receptores muscarínicos, si están afectados los receptores nicotínicos o si hay una afectación a nivel central. La afectación a nivel central más se da por los órganos fosforados. Causa ansiedad, irritabilidad, cefalia, tremor, déficit neurológico, convulsiones. Y como ustedes ven, todos estos son síntomas neurológicos. A nivel de los receptores nicotínicos, ahí viene lo que les preguntan a ustedes, causa malas fasciculaciones, cuando hay afección de los receptores nicotínicos. Debilidad, hipertensión arterial, hiperglicemia, taquicardia, pero lo más característico de las fasciculaciones. Y a nivel de la afectación del sistema muscarínico, que es lo que más afecta, ahí viene la mnemotecnia que les dije, se les abre todos los agujeros, ¿no? Produce náuseas y vómitos, diarrea, broncoconstricción, broncorrea, cielorrea, lagrimeo, lo que sea es miosis, no hay midriasis, hay miosis. Visión borrosa, sudoración, bradicardia, incontinencia de esfínteres. Listo. Otra vez, como le digo, volvemos
volvemos a utilizar, como siempre hemos utilizado, la dosis de atropina. Existen ampollas de 0,5 o de 1. A veces generalmente más tenemos ampollas de 1 miligramo. El mecanismo de acción es inhibidor competitivo de la acetilcolina en los receptores muscarínicos. La dosis en los niños es de 0,05, de adultos es de 2 a 6 miligramos endovenosos cada 5 a 10 minutos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se nos ha propuesto a nosotros, en este caso, los lineamientos de las guías clínicas peruanas? Que es una práctica que hasta ahorita está y sigue permaneciendo, ¿ya? Haces tu evaluación inicial del paciente, tu ABC, ya realiza la descontaminación física, ya. Como le digo, inclusive tienes que tener cuidado con el uso de guantes porque no te asegura totalmente la impermeabilización. Ya trata de que le haga al paciente que lo toque lo menos posible, la menos exposición. Toda su ropa, si es posible, en una bolsa y a descontaminar, ya, o a incinerar, ¿no? Colocas tus dos vías periféricas, una para hidratar y la otra para atropinizar, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo atropinizamos? ¿Ya? Hasta que, en este caso, se desaparezcan algunos síntomas que nos pueden complicar al paciente, ¿ya? ¿Cómo atropinizamos? ¿Ya? Primero, 2 ampollas, 2 gramos dentro de 5 minutos, 4 gramos dentro de 5 minutos, 8, y así vamos multiplicando las dosis, ¿ya? Sino que, ¿qué es lo que pasa? Igual voy a gastar otras ampollas, ¿ya? Pero por lo menos así es la dosis. Así al menos ya se ha propuesto. Pero ahora viene, ¿no? ¿Hasta cuándo atropinizar? Hasta que haya sequedad de mucosas y desaparición de secreciones respiratorias. Hasta ahí voy yo a atropinizar, ¿ya? Miren esta pregunta. ¿Usted se encuentra realizando su serum? Acude a un agricultor de 32 años por presentar rianorrea, cialorrea, abundante diarrea, pupilas mióticas con tendencia a la somnolencia. Ya hay compromiso nervioso. Hay rinorrea, cialorrea, abundantes diarreas, etcétera, etcétera. Al examen físico presenta bradicardia y fasciculaciones en músculos proximales. Listo. ¿Qué es fasciculaciones? ¿Qué es fasciculaciones? ¿Ya? O sea, cuando ves a los músculos moverse como culebritas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué me está indicando? Dice, usted decía atropinizar y ya se colocó 14 miligramos de atropina. Ah, ya estoy pensando en una intoxicación por órgano fosforado. ¿Hasta cuándo voy a parar? ¿Hasta que las pupilas estén hidráticas? ¿Hasta que paren las fasciculaciones? ¿Hasta que la frecuencia cardíaca sea mayor de 80 latidos por minuto? ¿Hasta que la presión arterial sistólica sea mayor de 80? ¿O hasta que exista sequedad de mucosas y la desaparición de secreciones respiratorias? Hasta la sequedad de mucosas y la desaparición de secreciones respiratorias, ¿ya? El libro de Murillo, ¿no? Ya otra vez, miren, como le digo, la sexta edición nos indicaba algo nuevo, algo que se está utilizando de que 1000 veces a 1 miligramo, ¿ya? A 1 a 2 miligramos por paciente, por kilo del paciente, más o menos, por ejemplo, una persona de 70 kilos, utilizaríamos pues 70 ampollas de atropina, ¿ya? Y lo dejaríamos pasando, ¿no? En casi 8 horas. Entonces, más o menos era ponerle, ¿no? 70 miligramos de atropina. Ahora imagínate romper las 70 ampollas, dejarlo pasando, ya durante casi 8 horas, 6 horas, vigilarlo, ¿ya? Entonces se hacía un poquito difícil en el sentido en que muchas veces te vas a acabar todas las ampollas que hay en tu establecimiento de salud. Entonces, no resulta muy práctico eso, ¿ya? Ahora viene la recomendación. Bueno, pues racionalicemos los medicamentos, ¿ya? Miren, acá está otra vez, miren, se utiliza una dosis, acá en la recomendación aquí se los he puesto así, igualito, igualito, igualito se los he puesto para que ustedes tengan ahí.
Se utiliza una dosis de 1 a 3 miligramos por viento venoso en función de la gravedad de los síntomas. La dosis inicial se duplica cada 5 minutos si la respuesta clínica es insuficiente, es decir, si no se controlan broncorrea y broncoespasmo. ¿Ya? O no se consigue una presión arterial sistólica superior de 90 o una frecuencia cardíaca mayor de 80. ¿Ya? Entre todas estas características, lo más importante es que no haya ya más secreciones, porque las secreciones me pueden obstruir la vía aérea y hacer que el paciente se me descompense. ¿Ya? La clásica pauta de administrar atropina hasta que desaparezcan los signos de atropinización ya no es lógica, puesto que son los efectos cardiorrespiratorios los que ponen en riesgo al paciente, no la miosis, ni la sequedad de la piel, ni las mucosas, ¿ya? O sea, por eso les digo, ¿no? O sea, que ya no se utiliza, ¿no? Atropinizar, antes se utilizaba, ¿no? Atropinizar hasta que las pupilas estén ya no cerradas, sino muy abiertas. Entonces decían, ya ahí para, ¿ya? Pero puede haber efectos cardiorrespiratorios porque la atropina también se utiliza como un fármaco cardiovascular, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque si no, el paciente entra en fibrilación ventricular, ¿ya? Y bueno, ¿no? Acá está más o menos, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué más les iba a comentar? ¿O cuál es ahorita la recomendación? ¿Ya? Aquí viene, ¿ya? Llega un paciente con posible intoxicación por órgano fosforado, ¿ya? Tú le haces tu manejo, todo. Le colocas atropina, 2 miligramos intravascular y evaluar los signos de mejoría clínica cada 5 minutos. Y de no haber mejoría, dice continúa con los bolos, ¿ya? Con el doble de la dosis previa recibida hasta alcanzar la mejoría clínica. Si la prueba terapéutica es negativa, ¿ya? ¿A qué se pasa? A detener la atropinización y mantener otra vez el manejo de la sintomatología, ¿ya? Si mejora, ahora se le deja una infusión continua a razón del 10 al 20% de la dosis que se necesitó para alcanzar el objetivo por hora. Ahora mejor se le deja, miren, por ejemplo, dice, en Trauma Show, 50 ampollas de atropina de 0,5 más cloruro de sodio de 0,9, 100 cc por bomba de infusión a razón de 24 cc por hora o 2 miligramos cada 10 minutos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si él necesitó 20 ampollas, el 20%, o sea, un quinto, ¿no? Un quinto de 20 es 4 ampollas, ¿ya? Esto es ahorita una de las recomendaciones que mejor se le da. ¿Por qué les digo? Ya, por lo mismo de la naturaleza de los órganos perforados, ¿ya? El 20% de ampollas, dice perdón, claro, el 20%, o sea, 4 ampollas, se dejarían en 100 miligramos de suero fisiológico, ¿ya? De tal manera que en 4 horas, ¿ya? Obviamente, ¿no? Va a pasar casi 8 gotas, bueno, le dejas pasando 8 gotas por minuto, más o menos. ¿Por qué? Porque si tú aplicas estrictamente el manejo que ya se había dado y que es más, tiene efectividad clínica, pero no es para todos los órganos perforados, ¿ya? Y ha sido en países que no, en la realidad no es como el nuestro, ¿ya? Entonces en ellos sí podemos utilizarlo y hay un montón de atropina, pero imagínate en tu centro que la cuenta tiene 50 atropinas, utilizas toditas y te quedas sin manejar al paciente. Entonces, a veces mejor le dejas casi a 8 gotas, esas 4 ampollas de atropina que pase. Por lo menos ese es el estándar para mantenerlo hasta que lo derives hasta un centro donde por lo menos tenga más. ¿Ya? Entonces, esa es actualmente ya la recomendación. ¿Ya? Ya se está utilizando la pralidoxina, ¿ya? Pero solamente tiene efecto en las primeras horas. Es más, hay algunos libros creo que el Massachusetts de terapia intensiva, te indica ya que puedes utilizar, y es más, ya lo pone ahí como terapia específica la pralidoxina, ¿ya? Pero, pero, no, bueno, yo al menos en el Perú no lo he visto. Ya, si hay alguien que lo haya visto por ahí, que comente, ¿no? Como dicen los youtubers, lo leo en los comentarios. Pero yo no he visto acá utilizar prelioxina, ¿no? Pero solamente imagínense, se utiliza durante las primeras horas de 1 a 2 gramos endovenoso de cada 15 a 20 minutos. No se ha utilizado, pero por lo menos deben de saberlo, ¿ya?
Lavado gástrico durante la primera hora, después de eso ya ni utilizarlo, carbón activado igual. Dentro de la primera hora, después de eso ya ni lo utilicen ya. La intoxicación aguda, obviamente, perdón, acá hay 3 síndromes que se desprenden, de los cuales también ya han preguntado ya en los exámenes de residentado, ¿ya? Está la intoxicación aguda causada por órganos fosforados, carbomatos, está el síndrome intermedio y la neuropatía retardada. El síndrome intermedio es aquel que se presenta a las de 24 a 96 horas por intoxicación por órganos fosforados, ¿ya? Y estos se van a ventilación mecánica, ¿ya? Mientras que la neuropatía retardada es aquella que se manifiesta durante la primera, tercera semana, ¿no? O sea, el paciente sigue con algunos síntomas, pero esta persiste en el tiempo y va a causar deterioro de las actividades de vida del paciente. Ya este persiste, imagínense, de 6 a 12 meses. Ya está el síndrome de neuropatía retardada. ¿Ya? Están ya los criterios de referencia para que ustedes sepan cuándo referir a un paciente. ¿Ya? Y está su programa de manejo, ya se lo mostré por el IEXI. Acá están los criterios de referencia. ¿Ya? A todos los pacientes en todas las ocasiones deberán ser trasladados a un establecimiento de salud de segundo o del tercer nivel que cuente con médicos especialistas en medicina interna, emergencia o medicina intensiva, así como especialistas en salud mental. La coordinación deberá ser a la brevedad posible, ¿ya? En especial cuando el paciente presenta síntomas severos de intoxicación colinérgica. Sin embargo, dicha coordinación no deberá retrasar el manejo inicial, ¿no? Ni la administración de atropina. Es decir, ay, no, no lo voy a administrar de frente, lo voy a derivar. No, compañero. Tienes tú que aplicarle el manejo inicial, ya aplicarle la atropina, dejarlo todo, estabilizarlo y ya de esa manera ya estabilizarlo y llevarlo al hospital. Pero tú vas a decir, no, pero ya se lo voy a llevar estabilizado. Claro, pues esa es tu chamba, ese es tu trabajo, esa es parte de tu función como médico, ¿ya? Estabilizar al paciente lo máximo que puedas con lo que tengas a la mano, ¿ya? Ahí está el criterio de referencia del KIEXI, ahí está la escala que les comentaba, ¿ya? Algunas de las preguntas que ya han sido hechas en los exámenes de residentado médico, miren, ¿cuál es el medicamento de elección en la intoxicación por órganos fosforados? Atropina. ¿Cuál es la dosis inicial? Esto, en miligramos, kilogramos de sulfato de atropina en una intoxicación por órganos fosforados, ahí está, generalmente 0,05, ¿ya? Ha sido preguntada un montón de cosas, en un montón de exámenes. Yo nomás le he puesto esta vez unas unas cuatro o cinco, porque a cada rato lo preguntan, ¿no? Si ustedes también están interesados en sus exámenes en A, exámenes de internado, a cada rato viene, es un punto fijo, ¿ya? Esto, a ver, ¿qué más, qué más? Ya, por acá. Niño de 4 años luego de estar jugando la chacra de su abuela presenta vómitos, dolor abdominal tipo cólico, debilidad muscular, alteración de la conciencia, pupila miótica, cialorrea, diafonía, hipersecreción y fasciculaciones. Una vez que ve fasciculaciones, hipersecreción, diaforesis, eso es, claro, sí, sí le puede dejar atropina, o sea, obviamente, ¿no? En intoxicación leve, ya, miren, esto, le dejas, ¿no? Como te digo, le metes 2 miligramos y a los 2 miligramos está tranquilo, todo bacán, ¿ya? Pero, o sea, por eso es que tu evaluación es dinámica para el paciente, ¿ya? Si ves que el paciente se mantuvo nada más con sus 2 miligramos, bacán. Si ves que el paciente todavía no responde y recién le pones 4 y recién a los 8, o sea, a los 10 minutos te responde a las 8 miligramos, bacán, lo dejas ahí, le dejas sus 4 ampollas, sus 4 ampollas de atropina de 100 miligramos y le dejas ahí goteando, ¿ya? Las intoxicaciones por órganos fosforados se caracterizan por miosis, cialorrea y fasciculaciones. Donde esté fasciculaciones, marca. Las intoxicaciones por órganos fosforados se caracterizan, otra vez, mírenme, ya la misma pregunta, miosis, cialorrea y fasciculaciones, ¿ya? Lo mismo, intoxicaciones por órganos fosforados. Acá está lo que les decía, miren por acá, un agricultor de 48 años dedicado a cultivos hace 20 años, consulta presentar hace 6 meses parestesias en miembro inferior, disminución de la fuerza muscular, el examen despierto, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿ya? Pero dice que se dedica al cultivo hace 20 años.
¿ya? Esto cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, nosoplos, para paresia de miembros inferiores, la CIE negativo, sin nivel sensativo, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Me dicen desde que me dicen agricultor, ya. Leo, no más o menos alternativas, neurotoxicidad retardada por órganos fosforados, para paresia de miembros inferiores, ¿ya? Otra de las preguntas clásicas era a veces que venía, ¿no? Persona que trabaja en los desagües, ahorita me acabo de olvidar el nombre, ¿no? Presenta ictericia luego, ¿no? Es lectospirosis siempre, ¿no? Por estar expuesto a la orina de los roedores, ¿ya? Entonces son preguntas clásicas que siempre vienen y a cada rato preguntan y preguntan y preguntan y por eso es que ustedes se les exige que deben manejarlos, ¿ya? Y me he explayado un poquito más en eso, ¿ya? Voy a tratar de hacer un poquito más rápido la intoxicación por monóxido